habíamos dicho, tenemos la agradable visita, por ser nuestro invitado del día de hoy, del doctor Valentín Medrano. Temas de mucha vigencia están ahora sobre el tapete y con él, por supuesto, tendremos la oportunidad de tratarlos. Doctor, buen día. Sí, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Lamento el que nuestro amigo Nelson no esté aquí con nosotros. Sí. ¿Es cierto que tenía el día libre? Pero Claro, sí, claro, sí, sí, Nelson ya. libra los miércoles. ¿Y para qué librar? Bueno, es una especie de descanso, de combatir el estrés. Uno no solamente tiene este tipo de compromiso matutino, sino que también uno tiene que seguir en el ajetreo tratando de buscar el peso, ¿verdad? Aunque sea debajo de la piedra. Entonces, eso nos obliga a seguir trabajando. En busca del peso perdido. Sí. Doctor, el tema que está sobre el tapete es el acuerdo de Maxi Montilla con el Ministerio Público, un acuerdo que llama mucho la atención porque eso envuelve la devolución de más de 3.000 millones de pesos, entre ellos, según el Ministerio Público, 2.000 millones en efectivo. Eso lo libera de otra acción penal, aunque uno dice que los bolsillos duelen. Pero realmente quisiéramos conocer su opinión sobre este acuerdo que ha causado mucho revuelo porque no solamente tiene impacto a nivel jurídico, también a nivel político. Sí, mira, este acuerdo, lo primero que hay que establecer qué son los acuerdos, por qué se dan los acuerdos y qué es el criterio de oportunidad que operó en este proceso. Desde el punto de vista jurídico, eso está inserto en la normativa procesal penal en el artículo 370, numeral 6. En el Código Procesal Penal hay dos criterios de oportunidad, el del 34 y el del 370. Y esto procura que una persona que haya cometido un hecho accesorio desde el punto de vista de la importancia de la participación como agente de la incriminación penal, o en español, en una asociación, porque eso tiene que darse para justamente una asociación de malhechores, un grupo asociado de personas que conciertan la ocurrencia de tipos penales, que por lo regular se da o para afectar la vida y la salud física de la persona o para enriquecimiento. Entonces, en los Estados Unidos de Norteamérica, los acuerdos han tenido un éxito que yo diría que es demoledor porque le ha producido al sistema economía procesal y celeridad procesal. Estos no son principios propios de las garantías que el sistema debe tener, pero sí son elementos, por así decirlo, que de alguna forma le llevan una respuesta rápida, rauda, veloz a la ciudadanía con respecto al proceso. Pero eso es en los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos, ustedes lo saben, porque son consumidores de información, y en el caso de Gregory, creo que tiene por lo menos medio ombligo sembrado en territorio norteamericano. Medio, ¿verdad? Para no decir uno entero. Entonces, ustedes saben, mejor que cualquiera, que en los Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en la República Dominicana, que hay la aparente necesidad de dar una rauda respuesta aun cuando no se tenga conciencia clara de lo que ha ocurrido desde el punto de vista penal. Me refiero a lo siguiente: en los Estados Unidos, reitero, una persona es investigada por 10 años, 15 años, 20 años. Hemos visto que personas han sido solicitadas en extradición en la República Dominicana por acontecimientos, hechos ocurridos a finales, por ejemplo, del siglo pasado o a principios de este siglo, en los primeros 10 años quizás del siglo, y se lo llevan a extradición. Y tú dices, oh, pero ya eso es añejo, eso es viejo, eso es quizá caduco. No, porque en el sistema de prescripción de los Estados Unidos, diferente al de la República Dominicana, tú tienes para ese tipo de delitos imprescriptibilidad. El Código Procesal, el delito no prescribe. hay delitos que no prescriben.
aquí también hay ahora imprescriptibilidad. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la necesidad de los views y de los likes? Porque nosotros cambiamos de sistema cada 4 años, porque tú tienes que asegurarte, porque tú tienes que tener una hoja presunta de resultados, porque las estadísticas se evalúan, porque, por ejemplo, los magistrados que ocupan la cúpula del Ministerio Público y los que ocupan la cúpula del Poder Judicial, en unos días deben estar frente al Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces ellos necesitan views, likes, porque yo no creo que nadie tiene, o casi nadie, para no generalizar de forma tan abrupta, sobre todo cuando tú vas a emitir un criterio que es desgarrador y afectador. Aquí, por ejemplo, se habla de buenas intenciones. Fulano, sí, tiene buenas intenciones. Ah, no, esta gente son serios. Pero al final de cuentas, nosotros nos damos cuenta, valga la redundancia y la mala utilización del idioma, de que estamos en una constante de mentiras y falacias y que en realidad los héroes son villanos por lo regular. Nosotros fuimos testigos, y me excusa para volver porque quiero darme este espacio, y yo lo dije aquí con ustedes, nosotros fuimos testigos de que el presidente actual de la República, don Luis Abinader Corona, dijo en agosto del 2020, cuando emitió un criterio duple, que causó o determinó un hito, porque nunca a una Procuradora General de la República se le había nombrado en un decreto con otra persona adjunta en el mismo momento. Y si se hacía entonces con todos los adjuntos, que la ley dice. Entonces, el presidente de la República hizo eso y dijo que a partir de ahí, por esa sola designación, nacía el Ministerio Público Independiente. Y nos dieron 4 años de publicidad del Ministerio Público Independiente, gobierno de la República Dominicana. Y después entonces nos dice, no, espérate, el Ministerio Público Independiente hay que modificar la Constitución para que sea independiente. Y esos 4 años que usted nos dijo que el Ministerio Público era independiente, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo nos lo comemos? ¿Dónde está el cachú, la salsa para yo comerme eso? Entonces, vienen entonces con la nueva retórica, no hay que modificar la Constitución para que sea independiente, pero en realidad, de forma velada... Se refrendó, doctor. De forma velada, lo que procuraba la Constitución era desgarrar al Ministerio Público, deshacerlo. Sacar, por ejemplo, recuérdate que fue la primera intentona, al Consejo Superior del Ministerio Público de la Constitución de la República, para ponerle una legislación cualquiera, que pueda ser modificable. Y ante esos aprestos, los mismos fiscales protestaron y echaron para atrás, recularon. ¿Y qué hicieron? Bueno, lo que hicieron fue camuflar la forma de selección, porque al final el único ciudadano que puede proponer a la Procuradora o Procurador General de la República es el presidente. Y el Consejo Nacional de la Magistratura no tiene potestad legal, bueno, legal no, constitucional, para desoír la oferta que le hace el presidente de la República. La oferta única. Única, que no es por terna, que la gente creía, una terna, son 10, no, una sola persona. Dice la persona, dice la Constitución de la República. En se cambia el decreto por una propuesta. Se cambia el decreto por una propuesta que es, en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, por su incapacidad para referirse a, lo único que puede hacer es visar eso como bueno y válido. Darle visa de bueno y válido. Entonces, doña Miriam, que fue el condimento diferenciado. ¿Por qué digo el condimento diferenciado? Porque todos los fiscales, al momento del arribo de doña Miriam Germán Brito a la Procuraduría General de la República, ya eran fiscales. Por ejemplo, gente con nombre sonoro, la magistrada Yanni Berenice, actual procuradora, era fiscal ya. Wilson Camacho era fiscal. Entonces, cuando tú me dices que robaron en el Ministerio Público, robaron, el ex procurador robó, ¿y dónde estaban Jenny y Wilson? Estos eran fiscales. Y estaban obligados, sí sabían. ¿A qué? A denunciar o a actuar. Entonces, robaron en el Ministerio Público, pero el día 20 de agosto del año 2020, 20 de agosto, 4 días
de toma de posesión. Ya había una investigación que el flamante periodista Dani Alcántara, en el programa en que él participa en las mañanas dominicanas, anunciaba con nombres incluso imputados de ese proceso. Entonces, ¿usted lo sabía y lo guardó? Es la pregunta que yo me hago. Entonces aquí, en este país de mentira, en este desolado éticamente, moralmente desolado, de vaciedad moral absoluta, que es esta nación, porque nosotros, por los intereses, nos desdoblamos, la gran mayoría, la casi totalidad de los dominicanos. Cuando Hipólito decía, el 99% de los dominicanos era ladrón, ¿usted recuerda que decía eso? Pero la casi totalidad de los dominicanos, por una botella de romo y por droga, ahora, un perico, no sé cómo le llaman esa cosa, emite una voluntad en el ánfora de votaciones. Entonces nosotros tenemos que revisarnos, porque el resultado al final está manchado, no importa cuál sea. Puede ser el más santo de los santos. Y si el resultado se ha dado con los procedimientos habituales que hemos tenido, con las técnicas legales, con ¿cómo se dice?, las estructuras políticas que mueven a la intencionalidad del colectivo, pues entonces estamos jodidos. Entonces, ¿qué pasa? Que doña Miriam, de haber sido jueza y después de haber ella, por su sola figura, que me gusta cuando Guido Gómez Mazara hace, mi hermano Guido hace, la comparación no ofende nada. No ofende nada. Puede comparar, compare, porque eso no ofende. Lo quiero mucho, lo adoro, pero no ofende. ¿Tú puedes comparar a Jenny con Jean Alain? Claro que sí. En gestiones. Y con Miriam también. Pero ya Miriam acaba de aceptar ser empleada de Abinader. Oh. En Refidonza. Entonces, ¿qué va a pasar con Refidonza? Ahora es independiente Refidonza. Porque aquí, lamentablemente, se crean se elevan a los altares a muchas personas. Pero eso lo hace la magia de la publicidad. Y ahora en esto de manejo de crisis, tú manejas crisis o manejas tendencias positivas, como por ejemplo, durante todos esos 4 años del primer gobierno del presidente Abinader, el anuncio más socorrido en los medios de comunicación y redes sociales era Ministerio Público Independiente, Gobierno de la República Dominicana. Y peor, recuérdense los carros del ex candidato a senador por Monteplata y ex diputado y dirigente choferil, Juan Uvieres, de, ¿cómo se llama la entidad? Fenatrano. De Fenatrano, estaban etiquetadas con héroes nacionales. Héroes nacionales. Entonces esos héroes nacionales han hecho acuerdos con personas como Maxi Montilla, que es deleznable, muy deleznable, cuestionable, criticable, no importa cómo usted lo quiera poner. Usted me dice a mí que usted mañana voy a tener un proceso en contra y no desesperéis. Tranquilo que eso viene. Pero ven acá. Pero ¿y usted cree que usted está jugando con muchachos? Dígame en qué caso hemos tenido primero el delator y luego el proceso. Todos los delatores que han surgido en los procesos actuales han surgido en el fragor mismo del proceso. Todos. Usted ve, por ejemplo, el caso fulano de tal, ahí está el delator. Entonces ahora, de repente, nosotros tenemos a Maxi Montilla con 800 millones de pesos en los bolsillos, que creo que es lo que hay que devolverle. Y 800 millones son 800 millones, aunque tú hayas dado 3.000. Y es una de dos cosas. O ese señor, Maxi Montilla, fue chantajeado y le cogieron unos cuartos. En favor del Estado no importa. Porque el Estado hace todo lo que es crimen autorizado por la ley. Por ejemplo... No, pero espérate un momentico. Tú dices que 800 millones en los bolsillos porque tú crees que eso es lo que hay que devolverle. No, eso es lo que dice... No entendí eso. De los 3.000 millones que dice el Ministerio Público que le decomisó. Ok, ¿usted cree que... ¿Tiene que devolverle 800 millones? ¿Usted cree que este acuerdo implica, y no es malo en ese aspecto, porque recordemos el acuerdo con Quirino que hizo los Estados Unidos, no este país. Sí. No este país. A diferencia de este país, los Estados Unidos respeta
la responsabilidad penal personal y focalizada. Los Estados Unidos se llevó a Quirino, no metió preso a su mujer. La primera familia perseguida en la historia de este país por el simple vínculo de familiaridad fue esa. Porque aquí le enjuiciaron a la familia. Y después él tuvo que hacer un acuerdo y se llevaron a toda su familia. No sé cómo. Pero en los casos locales, usted ve cómo se llevan casi hasta los niños recién nacidos. Porque aquí no se quiere respetar al ser humano. Por eso decíamos antes en el Código Procesal Penal, cuando surgió el Código Procesal Penal, es el Código de los Delincuentes. Porque nosotros no entendemos que el procesado penalmente es un ser humano que tiene que ser tratado como humano y que un ciudadano de Suiza y Gregory Caimare son igual. Y ante la ley de la República Dominicana y la Constitución que dice en el 39 que todos somos iguales, somos iguales. Este criterio de oportunidad, que es el aval para el acuerdo que se arribó por parte del Ministerio Público con... Carlos, si eres tan amable, gestiona un vaso de agua para el invitado, por favor. Este acuerdo que se logró, avalado por supuesto por un tribunal, ha cumplido con lo que establece el contexto jurídico, o es que no nos gusta porque ha sido con Maxi Montilla. Bueno, en el caso mío, yo no sé quién es Maxi Montilla. Es más, mira, qué bueno que usted no sabe, porque la pregunta tiene mucho más fuerza para usted poder abordarla. No, yo no sé quién es ese señor, nunca lo he visto. Muy bien, muy bien. Nunca lo he visto. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por su queja que escuchamos, por su crítica? ¿Dónde está dolido el Estado o la sociedad en el aspecto jurídico con este acuerdo? Mira, si fuera que existe realmente, como dice el Ministerio Público, un proceso, que dicho sea de paso, hablemos técnicamente. Si tú te vas al artículo 44 del Código Procesal Penal, te dice a ti que los procesos en la República Dominicana prescriben a los 4 años. Lo dice el 148 del Código Procesal Penal con respecto a la extinción. Yo estoy hablando de prescripción, bueno, máximo 10 años. 10 años, vamos a ponerle 10 años. 10 años. Pero, ¿cuál fue el primer acto del proceso? De ese proceso. ¿Cuál fue el primer acto? Bueno, ustedes no lo saben, pero en diciembre del año 2020, es decir, cuando este gobierno extendido por un año más y algo, apenas tenía unos pocos meses, a ese ciudadano, el Ministerio Público Independiente le confiscó sus bienes. Inclusive hasta de su madre, recuerdo, porque tuve un conversatorio en el programa, en este programa, con el abogado de él en ese entonces, que no sé si se mantiene, el doctor Eduard Veras, y me dijo que hasta las cuentas de la madre de él les fueron frisadas por los bancos. Yo no sé ni siquiera quiénes son sus abogados. Ya. Yo no le he dado seguimiento a ese proceso porque desde el punto de vista eminentemente ciudadano, yo tengo mis preocupaciones. Y los tengo porque recuérdense que ese dinero, 3.000 millones, hay una parte que va para los abogados de los persiguientes. Recuérdense que el presidente creó una asociación de persecutores penales para enriquecimiento de abogados que participan con una cuota aparte de lo que se recupera. Porque aquí la gente no está viendo lo que es. No todo va a la zarca del Estado. No todo va a la zarca del Estado, pero recuérdese que con un proceso extinto, porque dice el Tribunal Constitucional, que no es como dice la ley 1015, que modificó el Código Procesal Penal o ley 76-02, que el plazo de prescripción para la extinción inicia
a partir de una medida de coerción. No, dice el Tribunal Constitucional, y que es plausible lo que dice el Tribunal Constitucional, y obviamente debe saber el pueblo, el público dominicano que nos oye, nos escucha y nos ve, debe saber que las sentencias del Tribunal Constitucional son obligatorias para todos los poderes del Estado. Se imponen a todo el mundo. Y dice que con la coerción, coacción, afectación, citación, con ese primer acto afectador de garantías de derechos, Es decir, en términos prácticos, con el inicio de la investigación. con el inicio de esa acción de frizarle sus bienes. Bueno, estamos hablando del 20, 21, Ya- 22, ya- 23, ya ya pasaron, tiene ya- más de ya- 4 ya- años. Ya pasaron hace rato. Entonces, uno tiene que preguntarse qué pasó. Primero porque se supone que él tiene, no sé quiénes son los abogados. Pero se ¿Quién supone- representó al Estado en este acuerdo? la oficina esa que creó el presidente por decreto, que no tiene facultad legal para hacerlo, Por pero eso lo le hizo. pregunto, porque tiene que haber un representante del afectado y un representante demandante. Mira, a partir de la adopción del Código Procesal Penal, los entes y órganos del Estado pueden hacerse representar cuando son víctimas en los procesos, directamente. Es decir, se produjo un robo en el Ministerio Público. Doña Miriam en su momento, la magistrada Jenny Berenice en la actual, son los que deben designar los abogados que lo van a representar de forma accesoria, que creo que sería un desaguisado porque el Ministerio Público, que nos representa a la sociedad, Es va a independiente. buscar abogados y es independiente. Entonces, el presidente de la República, asumiendo atribuciones que la Constitución no le da, porque el 128 de la Constitución dice que incluso para usted contratar por encima de unos salarios mínimos ahí, usted tiene que mandar eso al Congreso. Usted no tiene facultad para hacer eso. Y tampoco el presidente es el Estado, l'État c'est moi. No, el Estado, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución de la República, lo componen 3 poderes separados. Y cuando él dice que esta gente representan al Estado, abogados de recuperación de bienes en representación del Estado, ellos representan jueces, porque ese es un poder también, el Poder Judicial, y yo no vi que el presidente Luis Henry Molina le diera autorización legal para representarlo, pero representan al Poder Legislativo, y yo no vi que los presidentes de la Cámara le dieran autorización a esos abogados. Entonces el presidente de la República, en esa borrachera que se da de poder la gente, cuando llega al poder, porque oye, tú lo ves humildes, pero llegan al poder y se vuelven locos. No, el Estado c'est moi, el Estado soy yo, y yo digo que yo voy a contratar a esos abogados para que me representen a mí. 128 de la Constitución Tan sencillo como y eso. 85 del Código Procesal Penal. Pero Antoliano lo Pero sabe. hay un consultor jurídico que debe Exacto. orientar al presidente de la República. Pero a en veces, torno a eso. veces no se dejan orientar, jefe. Porque, óigame, recuérdese de los eunucos que acompañaban al César. ¿Recuerda cuál es su papel? César, eres un hombre para que en esa borrachera, reitero, de poder, ¿Por qué usted utiliza ese término? bueno, porque la gente se embriaga, tiene que ser, porque tú conoces gente humilde, tú lo conoces, te llevas bien con, oye, qué fulano, qué chévere, va, le dan un carguito, conociste a Mundito. Y Pero de el repente- presidente aparenta mesurado, calmado, sobrio, doctor. No. No. El presidente es un persecutor de sus opositores. Recuerdo a Hipólito Mejía, mira, porque es que yo tomo como base, como prueba para decir y refutar las cosas que yo digo o refuto, elementos de prueba. Hipólito Mejía dijo en una conversación a principios de este gobierno, cuando estaban persiguiendo penalmente a la oposición política, él dijo, eso yo no lo hago, no lo hice. Los gringos me propusieron a mí hacer eso. Y yo le dije que no, que yo no voy a perseguir la oposición. Entonces, si Hipólito dice eso y está pasando lo otro, ¿qué yo debo pensar? Ah, pero entonces te van a decir a ti como, pero es que están devolviendo. Y si están devolviendo porque son culpables, falso. Falso. El criterio de oportunidad no implica automáticamente culpabilidad. Sí, claro. Esa asunción, admisión de culpabilidad. Todos los acuerdos, oye, todo acuerdo. Usted acordó, salvo un criterio de oportunidad que se da por error en la investigación. ¿En qué sentido? Tú sabes cómo actúa la policía dominicana en términos investigativos. Sí. Que llegan aquí, tienen una orden de arresto contra Valentín Medrano. Tienen una orden de allanamiento contra Valentín Medrano. Tienen seguimiento presuntamente contra Valentín Medrano, que soy yo.
se tiran aquí y se llevan a todo el que está aquí, incluyendo al camarógrafo. Pero ven acá, usted tenía contra Valentín Medrano, usted no respeta la responsabilidad penal y entonces el Ministerio Público le hace coro a eso, porque es que tenemos un país mal hecho. ¿Y qué ocurre entonces con esa persona? Mira, se llevaron a Gregory. Pues resulta que Gregory no tiene que ver con eso. Y se da un criterio de oportunidad. Y es posible que tú pases por el tamiz de una medida de coerción y todo eso, pero después cuando la investigación llega al traste de que tú no tienes vinculación con el tipo penal investigado, dice, un criterio de oportunidad, sin que nadie te resarza. Porque eso ocurre de forma atropellante y alegre, porque lo hacen con mucha alegría, porque no hay un régimen de consecuencias. Aquí hablan de que es régimen de consecuencias, pero el régimen de consecuencias nada más es para el delincuente, vamos a suponer, no. Y las autoridades no tienen que tener un régimen de consecuencias. Cuando usted se pasó, cuando usted abusó. Te voy a poner un ejemplo. Este país está tan mal en términos éticos y morales que el presidente de la República va a una cosa que se llama Fuerza de Tarea, donde participan todos los fiscales, oye eso, todos los fiscales titulares y la procuradora sentados con el presidente los lunes. Y tenemos un Ministerio Público independiente, oye. ¿Independiente de quién? Entonces todos los lunes se sientan ahí con el jefe de la policía y la cosa. Ni la Procuradora General de la República, ni el director de persecuciones, ni el presidente de la República, ni la vicepresidenta de la República, ni el jefe de la policía, ni nadie le ha dicho por qué no hay nadie sometido en este país después que un video develó que cuando ellos dijeron que 4 oficiales fueron muertos en intercambio de disparos, después apareció el video donde los apresaron vivos. Y ni usted, ni yo estamos preocupados por ese acontecimiento que lastrea a la República Dominicana y que nos dice que somos unos inmorales, pues somos cómplices, por omisión o por silencio. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de dar a cada quien lo que corresponde? Régimen de consecuencia. ¿Y dónde están los policías sometidos por ese proceso? ¿Quiénes mataron a esos 4 oficiales? Entonces, tú puedes creer en un informe de la policía. Tú puedes creer que la policía te dice, mire, como dijeron ahora, porque es que aquí en este país, oye, este país hay que revisarlo. Esto hay que refundarlo, como decía Fukuyama. Hay que refundar la historia, hay que rehacer. Este país está mal hecho, maltrecho, dañado, ajado, jodido, porque incluso los malos son aparentemente los buenos y los buenos son los malos. Te voy a dar un ejemplo. Mira, recientemente, el Ministerio Público de la República Dominicana y la Policía Nacional dieron cuenta de que un alias El Chucky, lo asesinaron. Hay un video, momentos en que pierde la vida alias El Chucky, que participó en el caso de David Ortiz. ¿Usted lo vio, Gregory? Correcto. Ok. Alias El Chucky lo mataron. Oye, lo asesinaron. Oye, Meto, lo mataron, lo asesinaron, lo homicidiaron. Y lo mataron de nuevo después, para hacerle daño a un juez. Porque él no fue que mató. No fue que él cometió un delito. No fue que él cometió un crimen. Él simplemente se dejó matar. ¿Por qué usted dice que para hacerle daño a un juez? Atiéndeme. ¿Cuál fue la... el tratamiento condenado a 10 años de cárcel. ¿Cuál fue el tratamiento periodístico? Que él estaba libre. Estaba libre a pesar de una condena de 10 años. Pero que la ley 113-21 dice que eso es posible a través de lo que se llama medio libre o permiso laboral. Que lo determina el juez de la pena. Iba a trabajar. Pero escúchame. El Chucky, alias El Chucky, yo no lo conozco tampoco. Nunca sé. Digo, no lo conocía. Bueno, tampoco, ¿verdad? No lo conocía. Pero alias El Chucky no mató a nadie. Él no es el victimario. Él es la víctima. Tú no estás entendiendo lo que te estoy diciendo, que aquí todo se puede torcer. Cuando tú quieres hacer daño. Hay una versión que él colaboró con el Ministerio Público, en este caso, en el atentado que resultó herido David Ortiz. Pero sí, óigame, yo no sé. Y lo que se dice es que esas personas afectadas, en cierta medida, contrataron sicarios para matarlo. Es una versión que hay.
Pero esa es una versión que sería la más lógica. Pero la versión que da la policía es que él estaba en un asunto de droga. ¿Y dónde está la más mínima prueba de que eso era así? Pero no. Pero la policía lo dijo. Pero la policía lo dijo, la misma policía que no ha dicho quiénes mataron a los oficiales de la DNCD, que eso se ha quedado en un limbo, ni el presidente de la DNCD, ni el jefe de la policía, nadie. Mataron a esos muchachos, ni la familia. Mataron a esos jóvenes, los asesinaron, ustedes lo vieron vivos, todo el país lo vio vivo. Y el país no tiene ni siquiera los pruritos de exigir una explicación al respecto de eso. Y ahora la periodista Yulisa Cepeda hizo un trabajo formidable en su programa de la cantidad en aumento y en ascenso de las ejecuciones extrajudiciales, es decir, los asesinatos que se dan de personas que presuntamente son comisores de hechos de violación a la ley penal. Como si nosotros tuviéramos la potestad legal de matar, cuando está prohibido constitucional y legalmente. Pero parece que alguien sí tiene la licencia para hacerlo. Un 007 andante, James Bond, en la República Dominicana. Entonces, en este país de mentira, Gregory, fíjate cómo tomaron alias el Chucky por dejarse matar, lo toman como instrumento para tratar de dañar a un juez, que dicho sea de paso, ese juez le ha demostrado al país, al Ministerio Público, que él es un juez. Que si alguien no respeta la majestad de ser un juez, él sí la respeta. Y ese es el encono, porque aquí, ese es el encono, esa es la versión. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un juez de verdad, tú quieres acallarlo, porque a ti lo que te interesa son los correveidiles. Aquellos a los que tú le dices, magistrado, prisión. Sí, magistrado, prisión. Mire, magistrado, quiero tal. Sí, magistrado, hecho. Mire, homológueme esto. Sí, homologado, porque lo dice. Señores, nada es eterno. Ese juez, doctor, tiene en este momento otro caso que usted conoce, donde él acaba de permitir dar libertad a un exfuncionario del gobierno anterior, que tuvo una sentencia de 20 años por haber violado a su hijastra, y a 7 años de condena cumplida, este mismo juez acaba de permitir ordenar libertad para el imputado condenado. Entonces, hay situaciones que verdaderamente son técnicas jurídicas legales, pero que aparentan, llaman la atención. Usted me da una oportunidad de oro que yo no quería, porque el tema se metió solo, ¿verdad que sí? Bueno, no tan solo, usted lo trajo. No, yo no lo traje. Sí, porque usted habla de lo de Chucky. Yo le puse un ejemplo de cómo nosotros... Bueno, pero el nombre del juez, pero no es relevante, no es relevante. Pero sí es relevante que todo el escarceo empieza porque Chucky estaba transaccionando con estupefacientes según la policía. No se vio eso, solamente se vio que unos tipos de unos motores llegaron y lo acribillaron. Eso es lo que se ve. No recogieron droga, no recogieron nada, no hay un acta en lo absoluto. Pero era interesante hacerlo ver como que él había transgredido la ley. En un país que se respete, deberían investigar por qué 3 de las personas que participaron en esos hechos están muertos ya. Llama la atención. No, a nadie le llama la atención. A usted le llama la atención. Sí, a mí me ha llamado la atención. A usted le llama la atención como investigador. A mí, yo no debí ni siquiera decir eso. Pero voy al tema que usted dijo del ex funcionario. Mire, ese también es uno de los casos que debe hacernos revisarnos a nosotros como sociedad. Ese que usted dice, ese funcionario de 15ª, pero que lo engrandecen para el morbo. Pero es prieto, es feo, y por eso es sacrificable en su gobierno, que fue que lo metió preso, y perseguible en este también. Ese señor ha sido el único, desde 1844 nosotros tenemos una nación, y desde 1844 a la fecha, solamente un reo, solamente un penado, solamente una persona condenada ha hecho una maestría estando preso, y es él.
Bueno, la justificación que da el juez No, no, es que él va, perdón, doctor, es que él va a impartir docencia. No, oiga, no se lleve de ninguna información que usted reciba a los medios, porque están tergiversadas y están teledirigidas, porque lo que quieren es de forma accesoria buscar cualquier caso en que haya participado ese juez para de forma accesoria dañarlo. Ahora hacen un doble play, Donny Santana y él. Chucky ya no, ya Chucky se murió, oiga, se dejó matar. No cometió un acto de delincuencia, sino que fue el resultado, la víctima de la delincuencia, y entonces lo tuercen todo. Estoy hablando con gente que piensa. Y ustedes tienen la oportunidad de corregirme. No, doctor, eso no es así. No, Valentín, eso no es así. No, mi hermano, Chucky no, Chucky, él fue que mató, o algo. Estoy con Donny. Hay una ley, la 113-21, que habla de regeneración, de rehabilitación, que prohija que a 3/4 partes de la pena usted pueda ser liberado. Y lo que hace la investigación periodística que se hizo malsana y tendenciada y dañina y abusadora, porque aquí es fácil agarrar el Estado, la comunicación o lo que sea, con la responsabilidad que eso implica y hacerlo verter y caer como si fuera un bloque de concreto sobre la cabeza de un infeliz. ¿Qué es lo que están haciendo con ese tratamiento? Mire, no solamente que procede por ley, yo no me voy a la ley, yo me voy a ir a lo que pasó en la audiencia. Ese juez, que es un juez de verdad, un juezazo, no cree en lo que le dicen. Él indaga, investiga y llega a su propia conclusión. ¿El nombre del juez? Juan Manuel Arias, o José Manuel Arias. Ese juez, en audiencia, la querellante, que es tía de la muchachita, que dicen oiga lo que estoy diciendo, que dicen, yo le voy a probar a usted que eso nunca ocurrió, porque yo tengo aquí documentos de los Estados Unidos de chequeos médicos que se le hicieron a esa niña, que dice que es íntegra y que siempre ha estado íntegra, y fue violada. Y él condenado a 20 años por violación. Pero eso salió a relucir en la audiencia. Ese juez llamó por teléfono y está grabado, porque él estila eso, desde la flota del tribunal. Señora, pero a usted le llegó una citación. Sí, ahí me llegó, pero aquí el alguacil dice que usted se niega a venir, que usted no, yo no quiero ir ahí. ¿Pero por qué, señora? Porque yo no acusé a ese señor, yo no tengo que ver con ese señor, yo no soy testigo de nada y a mí no me interesa. Y cuando la niña dijo que eso ocurrió y entonces lo metió ella que lo saque, porque ella ahora dice que eso nunca ocurrió ahora, ella lo dice que nunca ocurrió, pues ella que venga y lo saque. Pero eso no lo dijo. ¿Por qué la tía y la madre? Porque a la madre la metieron presa 3 meses en Najayo para que declarara en contra de él, porque ustedes no saben cómo es el chantaje de este país. La madre tuvo 3 meses presa en Najayo. ¿La madre lo acusó en algún momento? Nunca. ¿No lo acusó? ¿Y sabe lo que tuvo que hacer? Irse de este país. Ahora esa gente son exiliados voluntarios económicos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el consulado, ya mayor de edad, esa niña fue al consulado. No pueden decir, y él estaba preso, no pueden decir que fue al consulado y dijo, mire, yo no puse abogado, yo no tengo abogado, yo no quiero abogado, a mí que nadie me represente. Y Releví, que es la representación de la víctima del Ministerio Público, asalariados del Ministerio Público, se negaron a abandonar, aún ella desapoderándolo, ya adulta. Pero eso no lo dice el reportaje. Pero no dice reportaje, escúchame, no dice reportaje, que la niña mandó también desde Puerto Rico, ya adulta, sus declaraciones juradas diciendo que eso nunca ocurrió. Pero no dice que ella grabó un video diciendo que eso ocurrió. Pero no dice que esa niña fue llevada al San Batista Hospital de los Estados Unidos y que allí en el San Batista Hospital, y yo quiero que ustedes lo vean, porque yo no quiero decirlo, mírelo ahí, léalo usted. Y esa niña salió íntegra, pero eso no lo dice. Entonces, ¿tú sabes lo que pasó? Que cuando a ese juez le tocó... Bueno, aquí dice, dice la paciente Francesca Silvestre. No diga el nombre.
fue evaluada en mi consultorio el 13 de enero del 2020 y se encontró que tenía una anatomía normal. El himen está intacto, no hay evidencia de trauma vaginal, no hay evidencia de penetración vaginal o actividad sexual. Y le voy a dar otro dato, porque pero esa sola certificación tenía que tomar el caso. No, yo le voy a dar otro dato, porque cuando usted mata el animal tiene que sollarlo en el lugar. Mírela ahí, mire esta. Lea esa certificación también, esa de la Sociedad Médica de la República Dominicana respecto a la señora que evaluó y dijo que esa niña estaba desflorada. Léala. Bueno, dice aquí, solamente voy a leer el dispositivo, ¿verdad? Sí. En respuesta a su solicitud en torno a la afiliación de la doctora Milady Leidiana Almonte de los Santos, cédula de identidad tal, a la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, tenemos a bien informarle que dicha doctora no forma parte de la matrícula de esta institución. Es decir, que una persona no especializada, no facultada, no miembro de la Sociedad de Ginecología, determinó eso. Pero un facultativo médico de los Estados Unidos, con ese cuadro y todo, que usted lo leyó, no yo, ¿verdad que sí? Dijo, esa niña está íntegra. Y ese señor al que están vilipendiando en todos los medios de comunicación, ¿tú sabes lo que es? Un inocente condenado. Eso iba a decir en su momento al señor Domi, al condenado a 20 años, le faltó un abogado de una categoría, doctor, porque el tribunal entonces fue muy... Pero, hermano, pero ahí le faltó abogado, pero ¿qué pasó con el tribunal entonces? Óyeme, él tuvo buenos abogados. ¿Qué le pasó al tribunal? Ajá. Erró, se equivocó. Se equivocó. Bueno, pero ¿cómo el tribunal se equivoca teniendo todos estos datos de evidencia? Se equivocó, pero usted tiene que ver... Esto no solamente es evidencia, son pruebas. ¿Cuál fue el caldo de cultivo de eso? Tome el caldo de cultivo. Usted tiene que situarse... ¿Había algún interés de condenarlo? Tiene que situarse en la época. Era funcionario. Era funcionario. Elecciones. En el peor momento del gobierno al que él perteneció. Pero un caso muy sonoro. Esos son escenarios que la justicia no tiene que tomar en cuenta. La justicia toma todo en cuenta, jefe. Por el tema de la evaluación periódica a que se someten. Cada 4 años evaluaciones, jefe. Eso no es así. Doctor, volvamos entonces al tema del acuerdo, del criterio de oportunidad. Se está poniendo de moda, no manejábamos desde afuera el criterio de oportunidad y de un momento a otro Donald Guerrero, Mimilo Jiménez, un bello acuerdo con criterio de oportunidad, ahora este caso. ¿Por qué ahora es que florece esta herramienta jurídica que está, que Pagán también, que está en nuestros anales legales desde el año 2011? ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay chantaje ahora, pero nadie te lo va a decir. Te van a decir que estamos en un Ministerio Público Independiente y que las cosas funcionan bien, pero eso es chantaje puro. Por lo mismo que te dije de lo que no se estilaba. ¿Para qué tú crees que metieron presa a la mujer de Donny Santana? ¿Para qué tú crees que era? Para torcerla y hacerla decir lo que ellos quisieran que dijera. Y que no dijo. Solo que ella se negó. Yeah. Pero ¿para qué tú crees que le meten preso a la familia de la gente que comete delitos? Si la responsabilidad penal es personal. Mis hijos no tienen que ver con lo que yo hago. De hecho, mis hijos no saben que yo estoy aquí en este programa. Mis hijos no saben lo que yo hago. Tus hijos tampoco en lo tuyo. Entonces tú tienes un espacio de tiempo en la viabilidad existencial que tú puedes cometer cualquier infracción penal y tu familia no es copartícipe de ello. Que se benefician, pero hermano, ellos no saben de dónde vienen ni tienen por qué saberlo. Y si lo saben, están obligados por un asunto de bíblico incluso. Bíblico. La herramienta legal, criterio. Espérate, a no denunciar, pero el artículo 196 le da una facultad legal que se traduce en derecho a un familiar para no declarar en contra de un familiar y tiene esa misma facultad para no denunciarlo. Entonces tú lo agarras a la familia, suponte, se tiraba antes, estaban buscando a alias el Chucky malo del pasado, por decir un nombre, y arrestaban a la mamá y al papá para que él se entregara.
Sí. Oye, ¿para producir qué? Entonces eso es un chantaje. ¿Y cómo lo hacen ahora? Diferente. Ahora te agarran la mamá, te agarran el papá. No te lo someten muchas veces, pero te lo llevan. Mira lo que yo tengo aquí. Yo tengo la orden de arresto contra tu mamá, contra tu papá. ¿Y tú sabes lo que tú haces? Como buen hijo, como buen padre, como buen esposo, te doblas y dices lo que te digan que digas. Esa es la realidad, pero nadie te la va a decir. Nadie te la va a decir. Porque ¿qué son? ¿Héroes o antihéroes los que se declaran culpables y también lanzan un baldón contra otro? ¿Qué son esos? Doctor, en términos populares podemos decir que tenemos un ministerio público chantajista, Sí, claro. porque eso es lo que usted está diciendo. Pero claro, claro, claro. Yo no estoy desdiciéndome en nada. Y yo le voy a decir una cosa, yo hablo con la responsabilidad que siempre me ha Le caracterizado. está quitando categoría, doctor, ¿A quién? a un trabajo que ellos se indican como muy profesional, muy laborioso. ¿Quién era que decía palabras? Y muy valioso. ¿Quién era que cantaba palabras, palabras, palabras? Palabras, palabras, palabras. ¿Quién era que cantaba eso? Yo no- Óyeme, soy muy bueno en eso. alguien me Gregory, dijo a Gregory. mí en una ocasión, pero que mira, que está escrito aquí. Digo yo, no, es que el papel aguanta todo. Y la boca también aguanta todo, dice todo. Recuérdese de Galileo Galilei. ¿Cómo fue el asunto de Galileo Galilei? ¿Fue Galileo Galilei o fue Galileo Galilei el que dijo, y sin embargo se mueve? No, Doctor, pero el fue- papel es herramienta utilizada por usted. ¿Eh? Manuel acaba de leer el papel. Sí, pero escúcheme, yo le estoy diciendo que lo aguanta todo. Porque pudo verse una mentira también, que tuviera el Sí, papel. no, pero entonces, doctor, vamos a entrar en una etapa y un episodio de descreimiento. No, que, no, que- no, no, espérese. La ciencia dice que usted tiene que ponerlo todo en duda. Ya. Todo tiene que ponerlo en duda. Tú no le puedes... El fulano de tal, mire, ese es un ladrón. Espérese. O pues si aceptamos eso, entonces tenemos que meter al gobierno completo preso, porque se Mire, están diciendo muchas cosas, ¿no es así? No podemos No. desaprovechar su oportunidad aquí para que quedemos con Escúchame, el conocimiento, ¿quién doctor. quién fue ese personaje histórico? Ahora tengo un lapsus mental, que lo obligaron a decir que la tierra no se movía. ¿Usted no recuerda? Y después él dijo, y sin embargo se mueve cuando venía bajando pero en público, en la... Galileo Galilei, y sin embargo se mueve. Y sin embargo se mueve. Entonces, ¿qué tú dices de ese prohombre? ¿Qué fue lo que ocurrió? Es que cuando tú estás en peligro, tú, tu familia, tu vida, lo que sea, que lo que te duele, tú eres capaz de decir lo que sea. Y él, científico, que había descubierto que la Tierra se movía y lo planteó en una teoría, se desdijo en público, Sí. en un tribunal. Entonces, ¿qué tú crees que son esos delatores? Esos habladores, esos son El los cri- Galileos de Nuevo Cuño. Eso. El Y criterio de- para concluir desde mi parte con el caso Máximo Montilla, lo que usted ha planteado aquí es que el proceso se inicia en el año 2020 y de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional, la extinción de la pena se mide a partir del inicio de la investigación. Entonces, partiendo de esa sentencia del Tribunal Constitucional, ya este caso se le podría haber aplicado el principio de extinción de pena, de extinción de la pena. De extinción del proceso, De por el extinción del vencimiento proceso. del plazo máximo del proceso. Claro, claro. Y yo no sé por qué no se acudió Entonces, la pregunta es, y Gregory lo señaló, ¿por qué sus abogados no le indicaron eso? ¿Por qué yo tengo que, consciente de que eso está plasmado en una sentencia del Tribunal Constitucional, yo me decido por esto? Es decir, a eso. Yo no sé por qué no se hizo. Pero yo recuerdo que días después, el expresidente de la y él no República puede recurrir ya. y cuñado de este ciudadano, que no me gustó mucho lo que dijo el presidente Medina, porque decía medio hermano, eso nunca se dijo antes, y ahora son medio hermanos, Sí. porque el tipo se... No, medio hermano no, Y medio cuñado. Medio cuñado tampoco, su cuñado se declaró culpable. Y es verdad lo que dijo el presidente, tú estarás libre, pero tú estás preso, porque la sociedad... Tú entregaste tus bienes, pero también entregaste tu honor. Entregaste tu honor, pero yo le voy a decir una cosa, Eso es ustedes, una sentencia. que yo lo viví en muchos de esos procesos.
hay abogados, no tiene que ser necesariamente el abogado titular de la persona, abogado que se acerca, que ellos mismos, los mismos imputados lo buscan para asesoría particular, que su trabajo es convencerlo de que lleguen a acuerdos. Participan como quinta columna del Ministerio Público. Pero en el reparto, vuelvo y te digo, a ti, ni a mí, no va a tocar un peso. Pero hay mucha gente que va a sacar pingo beneficio de eso. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Eso fue Maxi Montilla, que participó como proveedor del Estado en un periodo de tiempo determinado del proceso, de periodo corto. Porque él ya era proveedor del Estado cuando su cuñado, o medio cuñado, llega a la presidencia de la República, ¿verdad que sí? Y él fue proveedor y produjo 3.000 millones o 4.000 millones o qué sé yo cuántos mil millones. Pero antes de eso se proveía. Antes de eso había gente que proveía. Hay gente que desde 1844 ha provisto al Estado. Y esa gente son tan pulcros. Doctor, usted es travieso, doctor. Mire. Incluso en un periodo donde no estaba vigente la ley de contrataciones Claro, públicas, que las contrataciones se hacían de manera directa. Mire, el hecho de que haya habido la utilización de la herramienta jurídica, legal, criterio de oportunidad, en este caso de Montilla, como en otros casos, le hace que uno se pregunte, ¿y se extingue ya porque ocurrió este refrendamiento? ¿Se extingue la acción penal? Se debió extinguir, dice la Fue lo ley. que yo dije, que si él no tiene ya posibilidades de ser algún recurso. No, ya no, porque un juez refrendó eso, homologó como homologa el Consejo Nacional de la Magistratura cuando le mandan que en el caso ni el Ministerio no, Público ni Maxi Montilla pueden recurrir a esto ya que Maxi puede recurrir. Ya eso es irremediablemente juzgado. Maxi puede recurrir. Y si ha habido, eso es lo que quería saber. Y si se buscaron unos chelitos en eso, que lo dudo porque yo tengo mis diferencias con el Ministerio Público, pero su honestidad para mí está intacta en el aspecto ese de recepciones de oblos y eso, absolutamente intacta. Ahora bien, pero en un hipotético de que haya habido concusión para la consecución del objetivo, que haya recibido a alguien un oblo, un soborno, una cosa, pues se puede procesar por el soborno. Entonces, mira, dice la norma cómo el plazo de la prescripción se interrumpe. ¿Cómo tú interrumpes ese plazo? Tú lo puedes interrumpir con la presentación de una acusación. Que no la hubo. Pero ese es el plazo de la prescripción. Tú tienes que saber diferenciar extinción y prescripción. La extinción es una prescripción específica y la prescripción tiene que tomarse en consideración el tipo de infracción penal de que se trata para poner a correr el plazo, porque algunas comienzan a correr desde la consumación del tipo penal. Un homicidio, por ejemplo, se consumó el día 17 de febrero. A partir de ahí comienza el plazo de la prescripción. Pero no así con delitos, por ejemplo, como el lavado de activos, porque cada vez que tú vas y lavas, como que se renueva, ¿verdad que sí? Oh, yeah. Entonces, pero eso es para la prescripción. La extinción es una sanción procesal y comienza a correr, como te dije, a partir de la coacción que haya recibido la persona imputada o investigada. ¿Y eso comenzó cuándo? En diciembre del año 2020. ¿Eso cuándo terminó? En diciembre del año 2024. Y este año es ñapa, como decimos los sábados. Los sábados damos ñapa. Como hoy no fío, mañana sí. Pero siempre el mañana es hoy, cuando se concreta. Entonces, mira, como presunto delator a futuro, ¿de quiénes? ¿De qué? Porque esa investigación para todos comenzó ese día. Y a esa gente también se le extinguió ese proceso en la mano. Lo que pasa es que tú tienes que encontrar un juez. Y ese es el problema, porque tú decías, un juez, el de Baní, lo quieren malear
lo quieren matar, lo quieren sacar del sistema. ¿Por qué? Porque es un juez. Entonces, a ti no te conviene un juez. Pues te imagínate que tú vayas a un juez y dices, mira, magistrado, esto está extinto, sí está extinto. ¿A quién se le pega ese favor? Al Ministerio Público. Por eso al Ministerio Público no le conviene jueces. ¿Jueces? No, no. Le conviene sí, señores. Oh, sí, señor. Correveidiles, sí, señoreados. Sí, señor. Sí, sí, honorable. Criterio de oportunidad, ¿es bueno o es malo? Es buenísimo, porque el legislador del año 2002, abigarrado, por así decirlo, de las grandes inteligencias de la región, que prohijaron un código penal tipo, un código penal para la República Dominicana y 20 naciones más. Eso fue pensado, eso fue una labor de laboratorio, ideado, diseñado, ¿para qué? Para tratar a lo humano, procesalmente hablando, como humano. Fue la humanización del proceso. Recuérdense de la cultura del tránquelo y boten la llave. Y muchos inocentes, infelices, padecieron penas que no les correspondían. Por años, yo conocí muchachos de ahí de mi pueblo que se lo llevaron antes del Código Procesal Penal, llevaron preso. Y fulano, ¿pero qué fue lo que le hizo? No, lo está investigando. 4 años, 5 años después, mira, lo soltaron. ¿Y tú crees que una nación que se respete, que respete al humano y lo vea como humano, que hable de eso que bíblicamente está establecido, que establece la Biblia para beneplácito de todo, amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Y cómo tú puedes amar a tu prójimo tratándolo de esa manera, asesinándolo en la calle porque tú entiendes que él es un delincuente y tú te sientes con el derecho de asesinarlo porque tú te entiendes que tú eres el santo cachón, será? ¿O el santo varón? No, eso no puede ser en ninguna nación. Bueno, doctor, gracias por su tiempo. De igual forma, si necesita... Si usted no tiene ninguna pregunta que hacer, yo me puedo hacer una. Doctor, tendríamos 20 preguntas, pero por supuesto, use el tiempo que usted quiera para expresar cualquier... No. Lo que a mí me resta decir es que de verdad yo agradezco que ustedes hacen un trabajo periodístico serio. Yo escribí un tuit hace unos días porque un amigo, compadre, publicó un tuit que dice, si yo vuelvo a nacer de nuevo, que ya lo había hecho en otras ocasiones, si nazco de nuevo, vuelvo a ser abogado. Yo le dije, si nazco de nuevo, yo sería cirujano quizás, arquitecto o ingeniero, pero abogado jamás. Porque ser abogado o ser periodista, cuando se es de verdad, es ponerse un blanco en la espalda para que te disparen. Ser abogado es ser escudo de otros en perjuicio propio. Esa es la realidad. Entonces, a nadie agrada que tú le digas la verdad. De hecho, hay una apología que creo que la hacía Benjamin Franklin, que decía, en la mesa de la mentira, los comensales la llenan, la abarrotan. Y la mesa de la verdad está prácticamente vacía. Porque la verdad, ¿tú crees que le gusta a la gente que le diga, mire, usted está borracho de poder? No, no le gusta. ¿Tú crees que le gusta que le diga, es que ustedes están chantajeando? No le gusta. ¿Y tú crees que tú ganas algo con eso? Lo más fácil, Gregory, hermano, es venir aquí y aplaudir como papagayo y decir que todo el mundo es bueno y eso. Eso te trae likes, te abre puertas, pero también te divorcia absolutamente de los mejores intereses de este país. Eso es cierto. Porque este es un país en construcción y tenemos que ir en la constante de perfeccionarnos, mejorarnos en todos los órdenes. Por eso yo agradezco las invitaciones que ustedes me hacen y agradezco la forma en que me tratan, cómo me conducen, cómo me entrevistan, y agradezco que ustedes existan, porque si ustedes no existieran, si gente como ustedes no existieran, y como ese juez vilipendiado, malsana, arbitraria, abusiva e indecentemente, este país no tuviera la más mínima esperanza. Bueno. Gracias al doctor Valentín Medrano, claro que sí.
por haber aceptado la invitación y sobre todo por haber compartido sus criterios, sus opiniones, que en este momento uno puede decir, wow, son hasta valerosos, porque verdaderamente el doctor Medrano, pues manifiesta su pensar y no teme expresarlo. Doctor, buenos días. Buen día. Venimos en breve. Mira, yo... En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto.